Nuevamente volveremos a escuchar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con otra nueva canción que se llama Smoke, que todavía no hay una publicación oficial. El link al video que pude encontrar en YouTube lo vas a tener debajo en la descripción y vamos a ver con qué nos encontramos esta vez con el príncipe kazajo. Qué oscuro que está Dimash. Eso. Tremendo. Fíjate que hasta acá tenemos dos acordes nada más, la menor y re menor. Fíjate qué estático que es y cómo esa marcha oscura con el bajo y el kick, el bombo que están golpeando de fondo, acompañan toda la estética de un Dimash de punta en rojo, diríamos, no de punta en blanco porque está vestido de rojo, pero su voz en el registro medio de Dimash que ya le conocemos y muy oscuro, muy el lado B de Dimash, porque tenemos otro lado A, me parece que es el más conocido, que es el más prístino, el álgido, el súper contratenor, y de repente ahora está como mucho más oscuro, más darky de alguna forma. Y los coros que se introdujeron en esa parte, que funciona como una conexión o puente, hermoso. Ahí está. Ok, un montón de información. Entiendo que este es el estribillo porque es algo que ya se te queda grabado en la memoria, pero fíjate que apareció un sintetizador de fondo. Algo medio parecido a eso, la atmósfera es tremendamente oscura y apareció el Dimash contratenor que decíamos antes. Que hace una primera parte, una primera vocalización, recorriendo el acorde de la menor, que es el primer acorde que escuchamos en la canción, y luego repite lo mismo, hace lo que llamamos una secuencia, es decir, traslada un modelo de notas, una estructura de intervalos, es decir, de una nota que va al lado de la otra, hacia otro lugar y salta más alto. Y hace esto que es maravilloso, es decir, llega hasta un Do-6, 1, 2, 3, 4, 5, Do-6. Locura total. Vuelve a la estrofa. Es como una música muy seductora. El coro. Y la batería. Y fíjate que ahora salta al Do. El tecladito de fondo. Break. Cambió. Ah, con bailarines y todo, qué bien. Fíjate que en esta parte, perdón que lo corte, además de que Dimash es un gran intérprete en el escenario, en esta otra estrofa cambió el orden de los acordes, que es algo muy inteligente. Fíjate cómo con dos acordes armó toda una canción. Había arrancado con la menor y luego iba a re menor y ahora hace al revés. Arranca en re menor, pasa un momento por la menor y vuelve a re menor. Fíjate cómo también cambió el acompañamiento de la música, porque ahora la batería está mucho más presente y hace que todo sea como más rudo o rockero. Por eso en el medio decía que es una canción seductora, como la otra nueva canción que ya analizamos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que es Una locura total. Y luego te voy a comentar algo más al respecto, pero avancemos. Auriculares.
Debo admitir que esta faceta de Dimash me fascina, es tremendo, sobre todo porque resuena en mí con algo del rock y de otro tipo de música que me apasiona mucho y por eso me llega tanto. Pero escuchemos de vuelta esta pequeña parte en la que hay un bajo que está como siendo absorbido. Te recomiendo mucho que utilices auriculares porque de por sí la grabación, al ser con un teléfono móvil o un teléfono celular, los bajos, las frecuencias graves saturan el micrófono de esos dispositivos y por eso se escucha un poco saturado, como con una fritura por momentos cuando golpea. Pero esperemos a que Dimash saque la versión original para hacer un nuevo video al respecto y ver más en detalle todo esto. Pero escuchemos esta parte. Como si fuera un corazón que está latiendo muy profundamente, como a duras penas. No sé de qué va la canción, si conoces algo al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, pero ya estamos llegando al final. Dimash tiene eso, hace grandes piezas musicales a veces de corta duración o a veces de muy larga duración, como The Story of One Sky, que tenemos un videazo al respecto muy bien hecho. Sobre todo porque fuimos al detalle, no fue tanto una reacción sino un análisis más profundo y me parece que Dimash ahí dice un montón de cosas muy interesantes sobre nuestra realidad global actual y siempre es muy interesante escuchar cuando un artista da su opinión y hace un producto artístico tan bueno. El dedo. Y terminó la canción. Fíjate que los arreglos de guitarra también entre una partecita y la otra quedan muy bien. Es un detalle que resuena muy bien. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Dimash. Los que son habitués del canal ya lo saben. Tenemos una playlist con muchos videos sobre él porque siempre aparece algo nuevo, así que cualquier otra recomendación, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que dediquemos esos videos especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros que ya tengo preparados sobre Dimash y otras cosas que seguramente te van a interesar. Chao.